Hola a todos, un placer saludarles y establecer este contacto con todos los que están viendo este video. Bueno, como les había dicho y a petición de algunas personas que quieren tener un poquito más de soltura ante las cámaras, tanto por redes sociales como también, no solamente por redes sociales, sino a través de todo lo que manejan en su día a día, realicé este video para enseñarles o darles algunas herramientas para que vayan perdiendo este miedo en redes sociales. Y no solamente eso, cómo hablar en cámara. Hemos visto que con toda esta situación de la pandemia se ha puesto muy en boga el hecho de hablar frente a una cámara, de hacer live, y hemos visto como grandes empresas, pequeños empresarios, emprendedores que nunca se habían dado la tarea de hablar frente a una cámara, ahora los vemos haciendo el papel de entrevistador o de entrevistados. Y es que nos ha tocado, la tecnología nos ha llevado por delante y se ha apoderado de un momento en el que muchas empresas están perdiendo, pero otras tantas están ganando con el tema de las redes sociales. Entonces es muy importante que tú tengas soltura si quieres emprender tu negocio, si quieres producir de cierta manera a través de este canal que nos da el Instagram, nos da el Facebook, nos da el Twitter o cualquier otra red social que tú puedas manejar. Muy importante que ante todo lo que tú vayas a hacer, es muy importante que te sientas bien ante la cámara. ¿Y cómo te vas a sentir bien? Yo no me puedo sentar a hablar delante de ustedes como me acabo de levantar de la cama en pijama, por ejemplo. Yo me tengo que arreglar porque yo tengo que sentirme segura al momento de hablar con un público. Entonces es muy importante que yo me sienta bien al momento de hablar con un público. ¿Qué ventaja tuve yo para poder hablar bien ante la cámara? Que yo comencé trabajando en televisión. Entonces obviamente cuando tú comienzas trabajando en televisión, agradezco inmensamente lo que fueron esos 7, 8 años trabajando en televisión, porque te obligan a arreglarte, te obligan a lucir bien, porque tú vas a estar ante una cámara, vas a ser el rostro de un noticiero y obviamente tienes que estar bien arreglado. Entonces obviamente cuando yo pasé de televisión a radio, cuando yo iba a hacer la radio, que iba intensa a mi casa, que siempre va a ser mi casa, yo iba igual arreglada. Aunque a mí no me vieran, nosotros nos tomábamos fotos porque ya estaba el boom de las redes sociales. Entonces, obviamente son cosas diferentes, son públicos diferentes el de radio y de televisión, pero yo igual me arreglaba porque yo estaba acostumbrada a arreglarme para hablar ante un micrófono. Entonces, eso me dio la ventaja. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que te tienes que arreglar cuando tú vayas a hacer un video. Así como cuando vas a hacer una videoconferencia, así como cuando vas a hacer una entrevista con un cliente que es importante, te tienes que arreglar para que te sientas segura al momento de ponerte frente a una cámara. Debes también hablar de un tema que domines. Yo no puedo sentarme aquí a hablarles a ustedes, por ejemplo, del sector construcción, porque no es un tema que yo domino. Al momento de yo no dominar un tema, entonces yo voy a tener inseguridad y voy a titubear. Todo lo contrario a que yo les hable a ustedes de un tema que yo domino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué mejor que ustedes para vender su producto a través de redes sociales? Si ustedes son precisamente los que manejan el tema. ¿Por qué van a dudar de hacerlo? Otra cosa, ustedes nada más están hablándole a una cámara, no le están hablando a un público. Después de eso, que lo posteen y lo suban, es que lo van a ver. Entonces, si se equivocan, terminan y lo vuelven a hacer. En el caso de un live, ustedes pueden ir probando suerte y si el live no les queda bien, sencillamente lo eliminan. ¿Qué puede pasar? Que tengan 2 o 3 minutos de algo que no salió bien. Pero si no lo intentan, no lo van a poder hacer. Y ahí va el otro punto que les voy a decir. Práctica, práctica y práctica. Tienen que practicar frente al espejo. Practiquen frente al espejo. Practiquen el tono de voz, la proyección de voz. Si bien es cierto, cuando te estudias periodismo no te dan nada de esto, porque luego, por ejemplo, yo lo aprendí con la parte de la locución, cuando obtuve el título de locutora, ahí te enseñan a engolar la voz, también estudié canto, entonces te enseñan el tema de la respiración. Entonces ahí es cuando tú vas a decir, mira, si tengo que poner la voz de una forma diferente cuando voy a hablar en una cámara, cuando estoy hablando en la casa. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con mi hija, yo le digo, hija, por favor, tráeme esto. Pero si yo me voy a poner frente a un micrófono, digo, hola, buenos días, ¿cómo están? Obviamente ustedes notan la diferencia en el tono de voz. Entonces, no van a engolar obviamente la voz, no se van a poner así todos rectos, como que si hubiesen tragado una vara cuando van a hablar con el público, pero lo importante es que ustedes
Obviamente tengan un tono de voz sublime, un tono de voz que se entienda, una buena dicción. Hay muchos ejercicios, aprovechen que están en casa ahora y si ustedes tienen problemas con las S, con la R, hagan ejercicios en YouTube con lápices para mejorar dicción. Pueden hacerlo si el problema es la dicción. Y un tono de voz siempre adecuado, no griten al momento de hacer el video. Además, un punto muy importante es que tienen que manejar un lenguaje coloquial y no tan técnico. Si por ejemplo yo les voy a hablar de términos de lo que estamos hablando de las cámaras y yo les digo, bueno, graben los bloopers y los guardan para el final, hay mucha gente que no va a entender qué es un blooper, que puede ser todos esos episodios vergonzosos en los que te equivocaste y que pueden servir para el final. Entonces es mejor que yo les diga, bueno, si se equivocan, las equivocaciones guárdenlas y las usan después. Cuando tú vas a hablar con un público es importante que le digas o que le des material, pero que se lo des en términos que todos puedan entender. Que tú seas como el traductor para que esa persona que te vea pueda entender fácilmente lo que tú le estás hablando. Si usted, retomo el ejemplo de la parte de construcción, si usted va a hablar de construcción, pues llévelo a un momento que sea entendible para su público. Ya para ir cerrando, comparte experiencias. Puedes contar o puedes cortar el hielo contando anécdotas. Cuando no te has notado que cuando tú le preguntas a alguien, relátame una anécdota, esa persona como que se relaja, ay sí, y ahí muestra su parte más natural. Mientras que el video sea más natural, pues va a quedar mejor. Entonces trata de contar alguna anécdota que conecte con las personas que te estén viendo y que de una forma u otra refleje el nivel de experiencia que tú tienes en el área. Evita dártelas de gracioso, o sea, si no somos comediantes no tenemos por qué hacer un video hablando y dándonos de gracioso. Si no lo somos y no nos queda, no tenemos por qué hacerlo, porque podemos caer en el ridículo. Así que bueno, esos son algunos tips que les dejo para que ustedes aprendan a soltarse en cámara. Por último, si les cuesta mucho hablar directo a la cámara, pues traten de aplicar lo que es tipo, la entrevista que es tipo documental, que sencillamente ustedes están de lado y están hablando hacia otra, a su vista está hacia otro punto que no es la cámara. Pueden practicar ese tipo de entrevistas porque allí van a ir perdiendo el miedo a soltarse, a hablar frente a una cámara y van a ir practicando y les puede servir también para aplicarlo en su producto, en su comercio, en su marca. En el próximo video voy a ver si les hago uno para las recomendaciones de quienes quieran vender, quienes quieran hablar en cámara por intercambio, quienes quieran hacer alianzas y que tengan algún tipo de patrocinio y no sepan cómo aplicarlo en cámara en sus redes sociales. Eso lo voy a hablar en el próximo video. Así que bueno, si te gustó, coméntalo, dale like, comparte y archívalo. Así que un besito. Chau, chau.